Capítulo número 11, Manual CTO, onceava edición, Vítreo y retina. Desprendimiento del vítreo posterior. El vítreo presenta una serie de adherencias fisiológicas vítreo-retinianas a nivel de la ora serrata y de la papila, y vítreo-cristalinianas que se hacen más tenues en la edad adulta. Las adherencias con la papila pueden romperse, dando lugar a una pérdida de posición del vítreo que pierde su anclaje posterior. Esto ocurre más frecuentemente en sujetos de edad avanzada, sobre todo si son miopes y en pseudofáquicos. El paciente refiere percepción de moscas volantes o miodesopsias. Es benigno en el 85 a 90% de los casos, pero en un 10 a 15% es posible que se produzcan tracciones vitreoretinianas periféricas que pueden provocar hemorragias y desgarros retinianos que predisponen al desprendimiento de retina regmatógeno. Ver la figura 1. No precisa tratamiento, salvo el de las complicaciones, fotocoagulando con láser los bordes del desgarro retiniano si éste se produce. Persistencia del vítreo primario hiperplásico. Es una malformación congénita en la que se observa una masa detrás del cristalino, vascularizada o no, que corresponde al vítreo primario que no se ha atrofiado y permanece hiperplásico. Suele afectar a un solo ojo y a veces se acompaña de microoftalmos. Es preciso hacer diagnóstico diferencial con otras causas de leucocoria, fundamentalmente con el retinoblastoma. Desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina es una separación de las 9 capas internas de la retina respecto al epitelio pigmentario de la misma. Formas clínicas. Las formas clínicas del desprendimiento de retina son: regmatógeno es el más frecuente. Aparece un agujero o desgarro en la retina a través del cual pasa líquido al espacio subretiniano que despega la retina. La mayoría de los desgarros tiene lugar entre el ecuador y la ora serrata. Los agujeros retinianos pueden producirse por degeneraciones de la retina periférica que se necrosa y se rompe, y por alteraciones del vítreo como el DVP. Entre los factores de riesgo de los desgarros retinianos están la miopía, la vejez, los traumatismos, la pseudofaquia y las degeneraciones periféricas de la retina. Traccional. Se forman tractos fibrosos en el vítreo que al contraerse traccionan la retina y la desprenden. Ocurren en casos de hemorragia vítrea, como en los estadios finales de la retinopatía diabética proliferativa. Exudativo, tal vez el menos frecuente de todos. La retina se desprende por procesos exudativos de los vasos coroideos. Puede ocurrir en patologías inflamatorias como coroiditis exudativa, enfermedad de Arada, vasculares como la hipertensión arterial o neoplásicos. Clínica. En el desprendimiento de retina aparecen miodesopsias o moscas volantes si hay rotura de pequeños capilares o en el momento del DVP. Cuando la retina se va desprendiendo, se producen fosfenos o visión de luces por estímulos mecánicos. A medida que el área desprendida va aumentando de tamaño, aparece una sombra continua en el campo visual periférico que va progresando hacia el centro. Puede pasar desapercibida durante bastante tiempo si no afecta al área macular. En el fondo de ojo se aprecia una bolsa móvil blanquecina con pliegues y a veces con algún desgarro o solución de continuidad a través de la cual se ve el epitelio pigmentario, figura 2 y figura 3. Si no se trata, acaba por desprenderse toda la retina. En la figura 1 se observa el desprendimiento del vítreo posterior, DVP. A y B, sinquisis y ulterior desprendimiento del vítreo posterior. C, desgarro retiniano con hemorragia secundaria al DVP. En esta imagen, que es la figura 2, dice desprendimiento de retina regmatógeno superior en ojo izquierdo. Puede apreciarse la presencia de una gran bolsa superior. Es en esta zona. Acá está la papila. Y este cambio de coloración que vendría a ser el superior, vendría a ser el desprendimiento de retina. Bien, acá están los vasos, que se observan bastante claros. Bien, y en la figura 3 se observa ecografía de un desprendimiento de retina. Este sería el desprendimiento de retina.
Diagnóstico. Fundamentalmente se realiza mediante oftalmoscopía indirecta. Es muy importante determinar si la mácula está o no desprendida y la localización de las lesiones regmatógenas que lo han originado. No debe olvidarse la exploración del ojo contralateral en el que con frecuencia se encuentran también lesiones regmatógenas que deben ser tratadas con una finalidad preventiva. Pronóstico. El pronóstico depende principalmente de dos factores: precocidad del tratamiento y de que la mácula esté o no afectada, mácula on o mácula off. Otros factores pronósticos son la existencia o no de patología acompañante, el tamaño de los desgarros, peor cuanto mayores son, la localización de los desgarros, malos los temporales superiores, porque tienden a despegar la mácula, y las dificultades para visualizar la retina por cataratas, opacidades corneales o hemorragia vítrea. Profilaxis. Se realiza revisando la retina periférica y fotocoagulando o aplicando crioterapia sobre los desgarros en aquellos pacientes que acuden por un DVP agudo. Se sabe que esta estrategia es altamente eficaz a la hora de evitar la progresión hacia el desprendimiento de retina. Por ello, cualquier paciente que refiere a la aparición brusca de miodesopsias o fotopsias debe ser enviado al oftalmólogo de forma urgente. Las revisiones periódicas de la retina periférica en aquellos pacientes que se consideran predispuestos, miopes magnos y pacientes con historia familiar o personal de desprendimiento de retina, no está claro que resulten eficaces. La utilidad de esta profilaxis es controvertida, pues no hay evidencias sólidas que la apoyen. Sin embargo, en la práctica, la mayor parte de los expertos prefieren realizarla. Tratamiento. Hay que cerrar la solución de continuidad mediante criocoagulación o láser, que provocan una inflamación o con fibrosis posterior que pega la retina. En algunos casos favorables, desprendimiento de retina superior, reciente con lesión regmatógena bien localizada. Puede ser útil la retinopexia neumática, inyección de gas seguida de aplicación de láser crioterapia, sobre la lesión regmatógena responsable. Esta técnica se realiza en consulta y puede en ocasiones resolver el problema y evitar que el paciente entre en el quirófano. En casos menos favorables es preciso además acercar la esclera y la coroides, cosiendo un material inerte sobre la esclera, esponja de silicona. Video 1. Cuando existe tracción del vítreo se disminuye colocando un cerclaje con banda de silicona alrededor del ojo en el ecuador. Cerclaje escleral en ojo izquierdo, por cortesía del Dr. Sarallo, Hospital Henares, Madrid. Hoy en día, cada vez con mayor frecuencia se indica la realización de una vitrectomía para eliminar el vítreo que tracciona la retina. En muchos casos, la vitrectomía se combina con la cirugía de catarata, facovitrectomía. En más del 90% de los casos se consigue una curación anatómica del desprendimiento. La recuperación funcional dependerá de si la mácula se ha desprendido o no y de la precocidad del tratamiento. En un 10% de los ojos operados con éxito, se producen nuevos agujeros y recidiva del desprendimiento. En otro 10% tiene lugar un desprendimiento en el otro ojo. Recuerda, el desprendimiento de retina regmatógeno es el más frecuente. Se debe a la aparición de un agujero o desgarro en la retina periférica a través del cual pasa líquido al espacio subretiniano. El tratamiento consiste habitualmente en la colocación de una banda de silicona y la aplicación de crioterapia o láser con el objetivo de cerrar el desgarro o en la realización de una vitrectomía posterior y fotocoagulación con láser del desgarro. Retinopatía diabética. Es la consecuencia de la microangiopatía diabética de los vasos retinianos. Afecta al 50 a 60% de los diabéticos de 15 años de evolución. Es la causa más importante de ceguera bilateral irreversible entre los menores de 65 años en los países occidentales como consecuencia de las lesiones en la microcirculación. Se produce una pérdida de competencia de la barrera hematorretiniana, signo más precoz, aunque solo detectable en la angiografía fluoresceínica, con exudación y hemorragias, una pérdida del tono vascular con aparición de dilataciones aneurismáticas y una hipoxia retiniana que estimula la proliferación de nuevos vasos anómalos.
Clínica. Oftalmoscópicamente se observan microaneurismas. Son las lesiones más típicas y precoces en oftalmoscopía. Se trata de dilataciones oculares de la pared vascular capilar. A su nivel se produce exudación con edema y hemorragias. Recuerda, el microaneurisma es la primera lesión que aparece en la retinopatía diabética. Exudados duros o lipídicos. Son un acúmulo de macrófagos cargados de lípidos y material proteico. Traducen la existencia de edema retiniano. Hemorragias retinianas. Son intrarretinianas, puntiformes o redondeadas. En las formas proliferantes pueden ser subyaloideas o intravítreas. Exudados algodonosos. Se deben a microinfartos retinianos. Reflejan la existencia de isquemia. Neovasos son típicos de las formas proliferativas. La isquemia retiniana extensa induce, mediante factores de crecimiento como el VEGF, la formación de nuevos vasos sobre la retina, de estructura anormal y crecimiento desordenado, con tendencia al sangrado en la propia retina o en el vítreo. Estos vasos pueden aparecer en la papila del nervio óptico o en otras zonas de la retina, generalmente en el polo posterior. Acompañando a estos vasos hay una proliferación de bandas conectivas que pueden retraerse, provocando un desprendimiento de retina de tipo traccional. Cuando la neovascularización afecta al iris, rubeosis de iris y al ángulo irido-corneal, da lugar a un glaucoma neovascular. Edema macular. Causa más frecuente de pérdida de agudeza visual. En el paciente diabético puede aparecer tanto en la retinopatía diabética no proliferativa como en la forma proliferativa. Consiste en un engrosamiento de la mácula secundario a una filtración excesiva de líquido desde microaneurismas o capilares. En los primeros estadios es reversible, pero con el tiempo aparecen cavitaciones, dando lugar al denominado edema macular quístico. Bueno, en este fondo de ojo tenemos en la figura 4 edema macular diabético en ojo izquierdo. Pueden apreciarse exudados duros dispersos por todo el polo posterior. Bien, acá en la flecha dice tenemos exudados duros dispersos por todo el polo posterior. Estos son los exudados. Y hemorragias. Recuerda, la aparición de neovasos define a la retinopatía diabética como proliferativa y hace necesaria la panfotocoagulación. Clasificación. La retinopatía diabética se clasifica en los siguientes tipos. Retinopatía diabética no proliferativa, llamada también simple o de base. Es la forma más frecuente e incluye todas las lesiones descritas excepto la neovascularización. Se produce un deterioro visual progresivo a causa del edema macular, motivo más común de pérdida de visión en ambas formas de retinopatía diabética. Retinopatía diabética proliferativa, RDP. Provoca pérdida de visión brusca e indolora por hemorragia vítrea. También puede ocasionar desprendimientos de retina traccionales, siendo en ese caso la pérdida visual más progresiva. Juvenil. En algunos diabéticos jóvenes sin retinopatía previa, la evolución suele ser rápida y fatal. Del adulto, complicación más avanzada de la retinopatía diabética simple, el curso es menos acelerado. Cribado. La retinopatía diabética es la complicación más frecuente de la diabetes mellitus. Un porcentaje elevado y creciente de la población de los países occidentales es diabética y por ello constituye un reto importante para los sistemas sanitarios que implica la utilización de importantes recursos. Se trata de una de las áreas en las que la telemedicina se ha integrado de forma más exitosa. En muchos lugares, el cribado se empieza a realizar de forma telemática. Hoy en día existe tecnología que permite la obtención de retinografías, fotos de fondo de ojo, sin necesidad de dilatar la pupila. Estos programas de telemedicina se articulan del siguiente modo. Un técnico realiza las retinografías y recoge una sucinta historia clínica. Luego, estas fotos son revisadas por un oftalmólogo quien emite un informe.
La primera retinografía exploración de fondo de ojo debería hacerse a los 5 años del diagnóstico en los diabéticos tipo 1 y en el momento del mismo en los diabéticos tipo 2. Posteriormente, el cribado se realizará cada 2 a 3 años en pacientes diabéticos con menos de 10 años de evolución, bien controlados y sin retinopatía diabética aparente. Será anual para pacientes sin signos de retinopatía diabética, pero con más de 10 años de evolución de su diabetes mellitus o con factores de riesgo asociados. Tabla 1. Tipo de diabetes. Estas son revisiones oftalmológicas del diabético. Tipo de diabetes, diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. De la tipo 1, primera revisión a los 5 años del diagnóstico. Del tipo 2, en el momento del diagnóstico. Siguientes revisiones. Si no hay retinopatía diabética en menores de 10 años de evolución de la diabetes mellitus, buen control de la enfermedad 2 a 3 años. Si no hay retinopatía diabética más de 10 años de evolución o factores de riesgo asociados, 1 año. Si la retinopatía diabética ajustada a la severidad, si hay retinopatía diabética ajustada a la severidad de la misma. Diagnóstico. La retinopatía diabética se diagnostica claramente con la exploración oftalmoscópica. Los microaneurismas son las lesiones características. Una herramienta fundamental que ha revolucionado el manejo del edema macular es la OCT, pues permite tomar medidas precisas del espesor retiniano y monitorizar la respuesta al tratamiento. En determinadas situaciones, para valorar los puntos de fuga que están produciendo el edema macular o para confirmar la neovascularización, es necesaria la angiografía fluoresceínica AFG. Sin embargo, la aparición de la OCT hace 2 décadas y de la angio-OCT más recientemente ha reducido de forma muy significativa las indicaciones de la AFG. La angio-OCT permite por un principio físico similar al Doppler elaborar unos mapas muy precisos de la vascularización retiniana sin necesidad de inyectar ningún contraste. Evolución. El tiempo de evolución es el principal factor implicado en el desarrollo de retinopatía diabética. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, el citado tiempo de evolución desde la pubertad es lo que más determina la presencia y desarrollo de la retinopatía. Además, hay que tener en cuenta que un buen control de la diabetes retrasa su aparición y enlentece el progreso de la enfermedad si no está muy avanzada. La enfermedad renal, proteinuria, niveles de urea o de creatinina son excelentes predictores de la presencia de retinopatía. La hipertensión arterial es un factor de riesgo independiente. El embarazo afecta negativamente a cualquier tipo de retinopatía diabética, aunque suele regresar algo después del parto. Protegen del padecimiento de la retinopatía diabética la miopía elevada, la atrofia corio-retiniana, como la que ocurre en la retinosis pigmentaria, la estenosis carotídea y los glaucomas descompensados. Las causas de ceguera en la retinopatía diabética son, en primer lugar, el edema macular, la hemorragia vítrea, el desprendimiento de retina y el glaucoma neovascular. En la tabla 2 se observan las causas de pérdida de la visión en el diabético. Patología: hemorragia vítrea, pérdida de agudeza visual aguda, indolora. Tratamiento: tras varias semanas de reposo para lavado, pánfoto, coagulación, más menos vitrectomía. Glaucoma neovascular, pérdida de agudeza visual subaguda, dolorosa. Tratamiento: hipotensores más panfotocoagulación, en muchos casos se precisa implante de válvula. Edema macular, la patología, pérdida de agudeza visual, subaguda, varios meses, indolora. Tratamiento: antiangiogénicos más menos láser focal. Catarata cortical, pérdida de agudeza visual, crónica en años, indolora. Tratamiento: facoemulsificación más lente intraocular. Tratamiento médico. No está demostrado que ninguno sea eficaz. En todo caso, un buen control metabólico y de la tensión arterial disminuye el riesgo de aparición de retinopatía y cuando ésta ya está presente, reduce el riesgo de evolución a formas más graves. Retinopatía diabética proliferativa. El tratamiento de elección es la panfotocoagulación con láser argón. Tras un episodio de hemovítrea, habría que esperar la reabsorción de la hemorragia y luego indicar la panfotocoagulación como se ve en la figura 5.
Si la hemorragia no se reabsorbe completamente o el paciente siguiera sangrando después de un tiempo razonable, estaría indicada la eliminación del vítreo mediante una vitrectomía. La vitrectomía puede también ser útil en proliferaciones fibrovasculares y en desprendimientos de retina traccionales, que es posible que sucedan en la RDP. En caso de no visualizarse la retina, está indicada la realización de una ecografía inmediata, como se muestra en la figura 6, para descartar la existencia de un desprendimiento de retina asociado. En este caso, la cirugía se programará de forma urgente. En este caso vemos un fondo de ojo en la figura 5 con una retinografía que muestra la retinopatía diabética en el ojo derecho con hemorragia vítrea inferior. Esta es la hemorragia vítrea inferior. Bien. Edema macular. El factor de crecimiento vascular endotelial VEGF es el responsable del aumento de la permeabilidad vascular capilar que da lugar a la formación de edema macular. Además, se ha visto que los niveles de el VEGF son tanto más elevados cuanto mayor es la severidad de la retinopatía diabética o del edema macular diabético. En la actualidad existen 4 fármacos antiangiogénicos utilizados en oftalmología: ranibizumab, aflibercept, pegaptanib y bevacizumab. Son de primera elección ranibizumab y aflibercept, los únicos que disponen de aprobación para su uso en retinopatía diabética, mientras que pegaptanib y bevacizumab se emplean fuera de indicación, cuando los dos primeros no son efectivos o no están disponibles. El láser focal está actualmente en desuso gracias a la superior efectividad de los fármacos anti-VEGF y se usa solo en determinados edemas muy localizados y alejados de la zona perifoveal. Recuerda, el edema macular es la causa más importante de pérdida de agudeza visual en el diabético. Se trata inyectando fármacos anti-VEGF por vía intravítrea. Pausa.